Muy bien, a las 8:35 de la mañana arrancamos con nuestro tema central. Y está bien importante. Y la primera claridad que quiero hacer es que no estamos invitando a que se vayan del país. Salgan corriendo. No, pues está como para salir corriendo, pero las cosas hay que hacerlas bien. Y conocí a Álvaro Benedetti hace rato, que es nuestro invitado, porque leo sus columnas, porque ha hecho una trayectoria importante en Colombia y ahora está aquí en los Estados Unidos. Y digamos que hablando con él, llegamos a este tema, a migrar por propósito y no por impulso, porque ese es su caso. No es irse a la loca a ver qué pasa con la visa de turista y a ver cómo me cambio de estatus y todo ese tipo de cosas que llevan a todo eso que ustedes oyen. No, eso de vivir en Estados Unidos es un desastre, eso es espantoso, eso hay que lavar baños, eso que... no, pero pues es que si se van a la loca, pues claro. Es decir, hay formas y hay formas para todo el mundo. Miren que hay una visa, por ejemplo, para quienes quieren venir a trabajar en el campo, a recoger cosechas y todo eso, hasta para eso. Es que documentense. Eso es lo más importante. Dicho que no es que estemos diciendo que salgan corriendo, yo les quiero presentar a Álvaro Benedetti. Álvaro, muy buenos días. Muy buenos días, María Clara, equipo, un gusto estar con ustedes. Me encanta verlo, Álvaro. Álvaro es politólogo, empresario y consultor con una trayectoria enfocada en el desarrollo territorial en Colombia y en América Latina. Bueno, ha trabajado en muchos campos, entidades públicas, organizaciones sociales, agencias de cooperación internacional, en fin, estructura proyectos de inversión. Bueno, todo esto para decirles que hoy en día él vino a Estados Unidos con una visa que se llama EB2 NIF. Vive acá, pero hizo un proyecto pensado y por eso lo invité, porque además él asesora a las personas en eso, en no venirse a la loca, sino en venirse bien. En el caso de esta visa específica, Álvaro, y ese emigrar con propósito, que es que además se lo escuché a usted y yo dije, es que es lo que tiene que hacer la gente o debe hacer la gente. ¿Cómo fue construyendo ese camino? ¿Cómo fue esa decisión? ¿Cómo es esa historia? Bueno, muchas gracias, María Clara, por la introducción. A ver, en principio decir que esta es una decisión que se tomó en el seno de mi familia, con mi esposa, por supuesto, mis hijas todavía están muy pequeñas, y fue una decisión en la que nosotros pusimos sobre la mesa muchas cosas. La primera, una perspectiva de crecimiento personal, de crecimiento profesional, tanto para ella como para mí. Nosotros llegamos a cierto, podemos decirlo, a cierto techo en Colombia, y quisimos ver la posibilidad de seguir creciendo y de quizás de alguna manera ofrecer a nuestras hijas de pronto otra perspectiva de vida. Estábamos bien en Colombia, pero quisimos ver alguna alternativa diferente y eso es parte de lo que motiva esa transición. Lo demás es un poco lo que tú decías al principio, y es cómo tomar una decisión consciente, responsable, que nos permitiera dar un salto de calidad, pero a la vez con seguridad. Estábamos convencidos de esta idea de que emigrar con propósito no es huir, es avanzar, es mover tu vida a otro país, no por una necesidad per se, sino por el hecho de tener una visión clara de crecimiento, de contribuir, de aportar y de seguir ciertamente muy conectados al país, porque pues eso ha sido en gran parte, digamos, nuestra meta, seguir conectados al país, siguiendo, tendiendo puentes, haciendo redes, y creo que eso en este corto tiempo acá en los Estados Unidos se ha podido materializar. Claro, y usted acaba de decir algo, Álvaro, que es muy importante, es imposible desprenderse del país. Es imposible. Yo les contaba en la columna cómo anoche oí el himno nacional y se me aguaron los ojos. Es inevitable y uno vive pendiente y bueno, en fin, muchas cosas. Pero usted dijo tender esos puentes y yo creo que esa es una parte importante, porque es que no es irse y voy a ver por mí y chao.
¿Cómo se tienden esos puentes, Álvaro? Y ya arrancan mis compañeros a preguntarle. Básicamente, y en lo que ha sido nuestro ejercicio, pudiendo conectar esas iniciativas personales y profesionales e incluso familiares de muchos de los, digámoslo así, compatriotas, por ponerlo de alguna manera, pero también a nivel de otros países de América Latina, que quieren crecer profesionalmente, que quieren tener una perspectiva diferente de vida, reiteramos, sin desconectarse del país, pero que en todo caso les permita avanzar hacia campos del conocimiento diferentes, avanzar hacia posiciones laborales seguramente mucho más competitivas que las que hoy tiene el país, y esto con un propósito, ya cada quien por supuesto labra su camino, pero esto con un propósito muy, muy especial, y es nunca desconectarse de las necesidades del país, a propósito, por ejemplo, de tender redes de conocimiento, de hacer nuevas perspectivas asociativas, por ejemplo, a nivel de sectores económicos, por supuesto el tema de la inversión a través de no solo las remesas, sino, por ejemplo, inversión extranjera directa. O sea, son muchas posibilidades de verdad que se abren teniendo una perspectiva diferente por fuera del país. Bueno, pues Álvaro es el creador de Back Consulting. Yo omití decirlo, Álvaro, y me disculpo, donde trabaja con su esposa justamente en estas asesorías. Bueno, María del Pilar Valencia ya tiene preguntas, así que Pili, le cedo la palabra. Gracias, María Clara. Álvaro, nosotros aquí siempre hemos dicho, váyanse con un propósito, váyanse con una estrategia, no se vayan a la loca, sino que piensen, porque llegar no es fácil, y pues todos los ejemplos que tenemos de personas que se han ido pues lo evidencian. Entonces, digamos que nosotros, si hay alguien que tiene una profesión pero que no se ha ganado muchos premios, que no es visa de talento, como cuáles son esas oportunidades migratorias para profesionales y para personas que tienen realmente un proyecto sólido. Bueno, nosotros básicamente estamos concentrados en un grupo de visas que son basadas en empleo, que como tú dices, no necesitan necesariamente que la persona sea un premio Nobel o algo por el estilo, pero sí en todo caso que tenga una trayectoria consolidada, una trayectoria consistente, en la cual se haya permitido a lo largo de al menos 5 años agregar mucho valor en su campo disciplinar, en su campo profesional. Y este es el caso de miles, posiblemente millones de profesionales que han tenido esa oportunidad de estudiar, de formarse en universidades de más o menos prestigio, pero en todo caso universidades, y que a partir de su egreso de la universidad han podido entonces vincularse a un sector económico. No se necesita ser un gran genio, ni haber descubierto, pues digamos, haber hecho grandes descubrimientos. En todo caso es una trayectoria consistente, y que a partir de ahí se pueda estructurar un proyecto migratorio consistente, sólido, que responda a los intereses nacionales de los Estados Unidos, que pues como seguramente hablaremos más adelante, son al menos 5 grandes sectores que están demandando profesionales, que están demandando mano de obra cualificada para poder soportar este ritmo de crecimiento y esta competencia que hoy hay en el mundo, no solo por la competitividad, el crecimiento económico, sino hoy en los países de vanguardia, esta carrera por el talento global, que es necesariamente, digamos, lo que va a permitir que países como Estados Unidos, Alemania, Japón, Corea, estén a la vanguardia siempre de la economía y la tecnología. Álvaro, esperando que uno de esos sectores sea el de las comunicaciones, que es donde yo trabajo, ¿qué expectativas? ¿Existe algún camino posible dentro de esas rutas migratorias para comunicadores, para publicistas, periodistas, personas con estos campos afines? ¿Cómo se puede justificar un aporte de uno hacia Estados Unidos? Que ese tipo sirve para acá. Listo, aprueben. Sí, desde luego. Hay muchos caminos, Mauricio, y básicamente lo que uno tendría que poder prever en esta ruta planificada y consciente de la migración es cómo desde mi disciplina, desde mi profesión, desde lo que yo he sabido hacer por X cantidad de tiempo, tengo la capacidad de insertarme en estos sectores
de vanguardia y en algunos que de hecho de pronto pasan un poquito desapercibidos como el sector de la educación, pero que hoy son fundamentales en los Estados Unidos. Sí. Y esto lo digo porque más allá de las profesiones, más allá de las carreras o de los títulos de los profesionales, valga la redundancia, estamos hablando de un país que tiene una brecha enorme de profesionales. Hay algunos estados en los Estados Unidos cuyo promedio de escolaridad no supera 9º grado, es decir, el término de la secundaria. Y estamos hablando entonces que la primera economía del mundo necesita seguir impulsando ese crecimiento y se encuentra entonces con un vacío de talento. Y por otro lado está el tema de la innovación, cómo desde el periodismo, la publicidad, la comunicación social, bueno, los temas que por supuesto tú manejas muy bien, son aquellos que pueden ser de interés para alguno de estos sectores, bien sea desde el emprendimiento, desde encontrar una necesidad estratégica a propósito de las inversiones de los gobiernos federales o territoriales. Y esto va a ser al final, digamos, por lo menos esa luz al final del túnel que yo podría encontrar para poder estructurar mi proyecto migratorio y salir avante con esta visa que además, debo decirlo, conduce a la residencia permanente. No es una visa temporal, sino que conduce a la residencia permanente en los Estados Unidos. Claro. Álvaro, hay mucha incertidumbre política por el momento que se vive, por supuesto, en los Estados Unidos y además un poco con las relaciones con Colombia y demás. O más bien, ¿cómo puede afectar esto los procesos migratorios calificados? ¿Realmente es un buen momento para tomar ese camino? Sí, la respuesta es sí. Es un buen momento si y solo si se hacen las cosas al derecho, de forma planificada, con propósito y con una orientación al resultado. El resultado en este caso, por supuesto, un proyecto migratorio. Hay demasiado ruido y somos conscientes de eso alrededor de la administración del presidente Trump y por supuesto de todos estos escenarios alrededor de la migración, no de la migración cualificada, sino en general de la migración. Pero contrario a lo que se puede creer, estas visas basadas en empleo y estas que priorizan esto que algunos llaman el talento, no han sido tocadas, no han sido de alguna manera señaladas como las visas sujetas a persecución, sino por el contrario son las visas que impulsa el gobierno. No es solo las visas de inversión, ¿no? Porque se ha hablado mucho recientemente de, por ejemplo, de la Gold Card, que conduce a la residencia también, incluso en algunos casos a la ciudadanía, se ha hablado de eso. Estas son visas que reconocen el talento y pues ya decíamos hace un rato, creo que lo que necesita los Estados Unidos, como obviamente muchos países en el mundo, es gente talentosa que quiera venir a aportar, a trabajar y además a construir un futuro en muchos sentidos próspero, desde el punto de vista sobre todo de la vida social, de la vida en comunidad, de la vida, digamos, un poco apacible. Claro. Álvaro, ¿y usted qué le diría, por ejemplo, a ese profesional o a esa persona que siente que ya ha hecho todo en su país, ya digamos que no sabe qué más hacer, pero tiene también esa inquietud de crecer y de abrirse a algo más y por eso la idea de migrar? Bueno, el mensaje es muy claro. Yo creo que aquí hay dos caminos. Uno puede optar por esto que nos llama mucho y es a veces el lugar de confort, o la otra es dar un salto consciente, planificado y estratégico hacia una vida de retos, hacia una vida de oportunidades que no necesariamente tiene que ser en los Estados Unidos. En esto, pues el mundo es muy grande. Pero desde nuestra experiencia creo que hemos vivido una muy buena transición y ha sido un camino en muchos casos positivo, gratificante, en el caso nuestro, y debo decirlo pues de manera muy, muy particular, pensando en el futuro de nuestras hijas. Entonces, ese es el primer consejo. Quedarse no está mal, pero yo creo que siempre nos queda esa espinita, bueno, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué otra cosa podemos descifrar en nuestra vida personal, profesional, familiar? Y creo que esa es la gran enseñanza de esto. Y finalmente, pues no tenerle miedo a los retos. Los retos siempre van a estar allí. La familia, por supuesto, nos atan muchas cosas. Nosotros recientemente estuvimos en Colombia y junto con la familia que nos hace mucha falta, pues la comida es otra cosa. Hay cosas del paisaje colombiano que nos fascinan, pero bueno, esos son momentos.
La vida creo que va más allá de los momentos y es cómo podemos entonces ir construyendo ese camino piedrita a piedrita, paso a paso, en términos de combinar la parte profesional, de combinar la parte familiar y esta expectativa de vida tan interesante que se abre en muchas partes. Claro, Álvaro, es que aquí hay una cosa muy importante y es que cuando la gente no piensa las cosas, pues llega y se estrella, que era lo que decíamos al comienzo. Pero en esa experiencia suya, en la que tuvo la paciencia, que es algo que me parece importantísimo, es que la gente quiere salir corriendo ya, esto ya. No, yo creo que todas las cosas tienen su tiempo. Y yo pensaba en esas asesorías que usted tiene con esos profesionales que está manejando. ¿Cómo se busca impulsar esa posibilidad de salir del país, si eso es lo que quieren? Porque conozco mucha gente que dice, no me voy de mi país, y es válido, por supuesto, pero a los que quieren y que no se vayan a la loca y que quieren como impulsar su carrera, buscar una forma diferente de vivir, otra opción de vida, ¿cómo es eso o ese trabajo que usted adelanta con los profesionales? Bueno, en principio todo parte de reconocer el perfil, la trayectoria profesional de quienes digamos, muy respetuosamente nos buscan y nos hacen, digamos, una consulta sobre su perfil. Empezamos por allí, cuál es el perfil profesional de la persona, y lo ayudamos desde el primer momento a construir esa ruta estratégica que lo conduzca a estructurar un proyecto migratorio de éxito. ¿Qué significa un proyecto migratorio de éxito? Uno que pueda combinar dos cosas fundamentales. ¿Cuál es ese mérito sustancial detrás de la petición? Es decir, el mérito sustancial, algo que combina la trayectoria de la persona con el propósito de lo que quiere venir a hacer a los Estados Unidos. Y un segundo elemento que es el interés nacional de los Estados Unidos. Y sobre esto no cabe en ningún momento inventos o improvisaciones. El interés nacional está muy claro. Está en las políticas federales del país. Las políticas federales, para que se entienda, son las políticas nacionales en los Estados Unidos o las políticas territoriales a nivel de al menos uno de los 50 estados. Y si me apuran, dentro de los 50 estados, áreas metropolitanas, regiones o ciudades específicas que hoy requieren ese talento. No se justifica las peticiones en función de la brecha de profesionales. Eso es un error craso. Se hace en función de cuál es la propuesta de valor del peticionario para poder insertarse y complementar esas dinámicas económicas, sociales, políticas, institucionales e incluso ambientales aquí en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Coger todos esos elementos, esas variables y poder hacer un match estratégico que se va a traducir, nosotros lo decimos muy coloquialmente, en una tesis. Es algo así como una tesis académica de grado, que al final es un expediente y que se radica ante el oficial de inmigración. Y como tú decías al principio, esto es un proceso de paciencia, esto no es inmediato, esto es un proceso que puede tardar más o menos 2 años, pero que nos da la certeza de estar haciendo las cosas bien y que una vez lleguemos a los Estados Unidos, si tenemos la suerte, por supuesto, de ser admitidos a través del proceso, que se nos abran todas las puertas de par en par. Claro. Álvaro, ahí no hemos hablado de esas profesiones, y ya para terminar, específicas que está requiriendo el país. Y en eso, fíjese que Mauricio Quintero tiene la pregunta de un oyente a propósito de eso. Así es. Isabel González nos pregunta lo siguiente: ¿qué oportunidades en el sector de salud existen? Porque para los médicos siempre es más difícil, o sí hay opciones, pregunta Isabel González. Sí, desde luego. De hecho, el sector salud, para ponerlo en una palabra, tiene como 3 o 4 apellidos más, pero el sector salud es uno de los 5 sectores priorizados por la administración actual de los Estados Unidos. No por esta administración, en general ha sido uno de los sectores, digamos, priorizados siempre por las políticas federales y territoriales, porque es donde justamente hay brechas de profesionales, no solo de médicos en el nivel más alto, sino también de profesionales de otras áreas complementarias de la salud, como las fisioterapeutas, los profesionales incluso de la psicología clínica, por mencionar solo algunos. Entonces,
por supuesto que hay oportunidades y lo que habría que mirar desde el punto de vista estratégico, voy a reiterar mucho esta palabra, es en dónde específicamente el talento, por ejemplo, de Isabel o de cualquier profesional, puede ser perfectamente viable en función de la brecha, pero también de las inversiones que tenga el gobierno para impulsar, por ejemplo, esos temas de cobertura que son tan importantes en algunos estados. Entiéndase que Estados Unidos hay varias ciudades grandes que arropan o acogen a una gran cantidad de población, casi todas ubicadas en la costa este de los Estados Unidos, pero hay una vastedad de territorios que ustedes no se imaginan con un nivel de periferización altísimo. Es decir, es donde hay mucha demanda de servicios, pero hay muy poca oferta de profesionales y de instituciones. Allí es donde toca enfocarse. Y no necesariamente porque en el futuro queramos llegar allí, es porque estratégicamente nos funciona para poder diseñar un proyecto migratorio de éxito. Y así como en el caso de la salud, con todas las profesiones, pero más que profesiones, como yo decía hace un rato, con los sectores de inversión y los sectores priorizados, que son básicamente 5, además de la salud. El tema de infraestructuras, siempre va a ser muy importante las infraestructuras. 2, el tema de la educación STEM en ciencias, tecnologías, matemáticas. 3, el tema de bioenergías. Y 4, el tema de ciberseguridad, que está alineado, por supuesto, con estos temas de más grandes y más, digamos, complejos, en donde está además la inteligencia artificial, que ya decíamos al principio, hay una carrera hoy, una competencia por quién lidera hoy entre Estados Unidos y China, y bueno, ahí está Estados Unidos invirtiendo y tratando de traer el mejor talento para ello. Claro. No, Álvaro, pues estamos así como de verdad gratificados por traer una persona seria que explica con claridad y que habla con la verdad que realmente necesitan los oyentes, porque es que, como hemos dicho siempre, no es que ni estamos invitando a que se vayan al país, pero si están interesados en salir en algún momento, como le pasó a Álvaro, que dijo, bueno, pues aquí yo ya, ¿para dónde crezco más? Entonces busco otros horizontes. Encontró se hizo experto en y pues Álvaro, le quiero agradecer, no sin antes pedirle por favor sus redes sociales, porque nuestros oyentes siempre nos las solicitan. Bueno, muchas gracias, María Clara. Nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, es bac.consulting, @bac.consulting. Y bueno, si me apuras, nuestro sitio web, benedettiaragón.com. Benedetti Aragón con doble T, Benedetti, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues Álvaro, muchas gracias. Perfecto el tiempo y de verdad estrellita para este invitado, como digo yo. Muchas gracias y un feliz día. Bueno, gracias a ti, un abrazo para todos. Ok, ya regresamos, estamos en Blue Jeans, el primer programa de la radio hablada el fin de semana en Colombia y el más feliz de Blue.